8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos, estamos de vuelta, gracias por estar en nuestra sintonía. Ahora es cuando, nueva hora de Actualidad en Infinita. Conversamos esta mañana en el estudio con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ¿cómo le va? Juan Manuel, muy bien, aquí, ahora es cuando. Ahora es cuando para que me diga. Que le diga qué. ¿Qué debería hacer el gobierno con la embajadora de Nueva Zelanda? Voy a partir suavecito. Justo me pillaste tomándome un café. A ver, partamos para los auditores una frase. El artículo 32, número 8 de nuestra Constitución dice que los embajadores son de exclusiva confianza del presidente y por lo tanto lo que dicen no es lo que ellos creen, es lo que conviene o no conviene a los intereses del Estado de Chile. Por lo tanto, el presidente Boric hoy día está en una disyuntiva muy compleja, porque si la mantiene en su cargo, nos tiene que explicar qué parte de lo que ella ha dicho le parece razonable, porque que una embajadora en un cargo de Estado de Chile diga que un pedazo del territorio nacional se puede autogobernar, además de traernos un mal recuerdo de la Convención, es algo que evidentemente contradice los intereses del Estado de Chile. Y si no la remueve, por lo tanto, el presidente nos tiene que explicar qué posición tiene eso. Y si la remueve, efectivamente se le genera un problema con su grupo más cercano. Yo no tengo ninguna duda, Juan Manuel, que si esta señora fuera del socialismo democrático ya estaría fuera. Y por lo tanto la mantienen en su cargo porque tiene alguna cercanía con el presidente. Yo he conversado con distintos actores de la Cancillería y ellos se dan cuenta de la gravedad de lo que aquí ha ocurrido. Y además ella es una diplomática de carrera, o sea, nadie puede decir que se le ocurrió de la nada decir una cosa así. Entonces yo lo encuentro grave, encuentro que el gobierno se ha demorado más de lo necesario, se ha permitido que esta cosa escale. Y yo creo que esto no va a terminar bien, porque seamos sinceros, esto va a significar que el canciller va a tener que ir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados y al Senado. O sea, vamos a tener a la Cancillería desgastada por un gustito de una persona que tiene clarísimo que ha hecho algo que está fuera de su marco de atribuciones. ¿Por qué cree que el presidente la mantiene en el cargo? Por cercanía personal. No tengo ninguna duda de eso. O sea, yo le insisto en mi tesis, si ella fuera alguien del socialismo democrático ya estaría fuera. Lo cual me parece súper grave, porque aquí no se trata de las cercanías y afinidades, sino que se trata de que la embajadora, que le insisto, es alguien de carrera, sabe perfectamente que no puede decir lo que dijo. Además, mira, permíteme una reflexión, ¿eh? Yo creo que hay un mundo de la izquierda que ya en esta recta final se está sacando un poquito las caretas, porque esta tesis que ella ha enarbolado la plantearon muchas veces en la Convención Constitucional, Sí, que tiene que ver con las autonomías territoriales, el pluralismo jurídico y todas esas cosas que hoy día nos parecen muy lejanas porque en Chile han pasado demasiadas cosas en pocos años. Pero esto te demuestra que hay un mundo de la izquierda que no ha renunciado a esas tesis y que nos vamos a enfrentar a eso probablemente en el futuro próximo. que en términos así bien concretos y prácticos, ¿qué daño puede producir una declaración como la que formuló ella en esta entrevista en la radio de Nueva Zelanda en septiembre y el posteo que hizo en sus redes sociales el 24 de diciembre? A ver, el daño es que si uno mira esto desde afuera, y imagínese usted una autoridad que conoce, uno dice, bueno, ¿cómo la embajadora en representación del Estado de Chile, porque en esa posición está, plantea algo que es tan contradictorio con los intereses del Estado de Chile? O sea, que usted reconozca que hay posibilidad de una autonomía de gobierno de un pedazo del territorio. Mira, yo no tengo recuerdo que una embajadora se haya dado un gustito de esta naturaleza, Juan Manuel. Porque si ella quería votarse activista, lo que tendría que haber hecho es haber renunciado a su cargo hace un año y haberse presentado de candidata a diputada y en una de esas salía, y puede defender lo que ella estime pertinente. Pero ella se vale de un cargo de representación institucional para decir algo en contradicción con los intereses del Estado de Chile. Yo lo considero de la máxima gravedad y creo que este son el tipo de cosas que lamentablemente en este gobierno como que las dejamos pasar porque ya como que ya no queremos más guerra, ¿te fijas? Pero no podemos seguir. O sea, yo espero que el presidente Boric hoy día tome esa decisión por muy cercana que ella pueda hacer a su círculo de confianza. El gobierno está de alguna manera gastando, digamos, esfuerzo, capital político, no sé cómo denominarlo, en defender a la embajadora, mientras tiene, por otro lado, también otro cuestionamiento de origen y naturaleza diferente, que tiene en estos momentos también con un signo de interrogación sobre la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La UDI ofició a la Contraloría para que, digamos, vaya y despeje las dudas respecto de qué fue esta razón administrativa que permitió a la madre de la ministra poder acelerar el proceso para una operación de cadera. ¿Qué posición fijó Renovación Nacional respecto a lo que está ocurriendo con ese cuestionamiento a la ministra de Salud? O al menos esta duda que hay, más que cuestionamiento. Sí, mire, lo conversé ayer con el diputado Andrés Celis, que es el que nos representa en la Comisión de Salud, y suscribo plenamente lo que ellos están haciendo, que es que la ministra de Salud y el director del hospital tengan que concurrir a la Comisión de Salud, que den una muy buena explicación, y yo creo que efectivamente esto se tiene que revisar por la entidad contralora que está llamada a revisar estos casos, que es la Contraloría. Pero fíjese usted, cuando se dan cosas de esa naturaleza o cuando conocemos temas complejos en materia de seguridad, en materia de educación, nos tienen perdiendo el tiempo con que el ministro del Interior diga que le han hecho una reprimenda a la embajadora. ¿Usted me puede explicar, Juan Manuel, qué significa eso?
porque en el fondo aquí no estamos, yo sé que algunos en el Frente Amplio creen que siguen en la universidad, pero aquí no estamos en una sala de clase donde el profesor le hace una reprimenda a una embajadora. Además no sabemos cuál es la reprimenda. No sabía. Es que no sabemos cuál, porque lo único que sabemos es que borró la foto, pero nada más. No sabemos si le bajaron el Pero tú sueldo, te das si la cuenta suspendieron. que ni siquiera la han llamado a informar. O sea, en el fondo, ella puede decir esta cosa y puede continuar con total impunidad en su cargo. No, yo creo que, este gobierno la verdad que nos ha sorprendido muy pa' mal en muchas cosas. Ya, pero volvamos al tema de la ministra de Salud. ¿Tiene una posición fijada Renovación Nacional respecto a esto? Porque la UDI claramente la fijó yendo a la Contraloría. Yo creo que nosotros tenemos la misma posición que la UDI en esto y, como lo ha dicho el diputado Celis, que como te digo es el que nos representa en la Comisión de Salud, esto tiene que investigarse en todos sus detalles y tiene que darse una explicación contundente, porque evidentemente aquí lo que hay es que el Ministerio de Salud tiene que demostrar que las razones que se han tenido para tomar la decisión que se tomó son de estricto carácter terapéutico, y eso es algo que, por decirlo así, la carga de la prueba la tiene el Ministerio de Salud. Ya, para completar la trilogía de controversias, tuvimos ayer otra más a propósito del streaming del diputado Cristian Lavé, con expresiones bien poco decorosas, digamos, al menos en respecto a lo que uno esperaría de un parlamentario de la República, refiriéndose a el mundo de la izquierda. Y hay un cuestionamiento de parlamentarios de la izquierda que están pidiendo pasarlo a la Comisión de Ética. ¿Qué posición tiene? Al menos usted, ¿qué postura ¿Qué tiene? pienso yo? Sí, ¿qué piensa usted? A ver, me pareció bien que Johannes Kaiser haya inmediatamente fijado un límite y ahí haya hecho una reprimenda, a propósito de reprimenda. Que tampoco sabemos cuál es la reprimenda. Bueno, eso tendremos que preguntárselo a él, ¿no? Ya, pero lo mismo que con el canciller, porque Sí, apliquemos la misma vara. O sea, yo creo que Johannes hizo bien en salir a marcar distancia de entrada de esto, porque, digamos, uno no tiene que dar por obvio nada. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos todos, con toda la dificultad que esto significa, es salir de la dinámica de la polarización. Que aquí creamos, digámosla firme, yo la he vivido los últimos 8 años en el Parlamento con distintas naturalezas, pero que le hace muy mal a Chile. Y parte de la dinámica de la polarización es referirse de manera ofensiva al que piensa distinto. Hay varias cosas que, bueno, yo me ha tocado leer algunos textos incluso de lo que ha pasado en otros países, pero esta dinámica de afianzar apoyos propios sobre la base de insultar al que piensa distinto es algo que se tiene que acabar en Chile, y yo creo que una de las tareas que tenemos, los que creemos realmente en el diálogo fluido y en la capacidad de construcción de acuerdo, es sobreponernos a esta manera tan ofensiva de referirse al que piensa distinto. Y yo creo que es una pelea no fácil, Juan Manuel, porque seamos claros, hay toda una infraestructura dedicada al tema de el insulto permanente como la lógica de hacer política. Yo lo veo en el hemiciclo, lo veo en algunos programas de streaming, y creo que eso lo tenemos que enfrentar en el próximo ciclo. Yo valoré mucho, y te lo digo con mucha franqueza, el que el presidente electo, cuando menciona a Janet Jara en su discurso, habiendo ganado recién, haya llamado a sus adherentes a no hablar de manera despectiva respecto de ella. Eso no lo demos por obvio, porque en el otro lado de la vereda, la verdad que cuando se menciona a José Antonio Kast, la verdad que el cántico de la gente no fue muy benevolente. Entonces, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en terminar con esta manera de entendernos que no es propia de los países que avanzan de manera constructiva. ¿Usted de los que interpreta que es lo que hizo el Partido Comunista con las conclusiones de su comité central y estas 15 páginas que se filtraron a la prensa? Digo, se filtraron entre comillas, porque las cosas no se filtran, alguien las filtra, que es distinto. No, al PC le interesaba marcar una posición. Ya, era notificarle a José Antonio Kast que no va a tener ni siquiera luna de miel, porque de hecho está planteando movilizaciones desde el 8 de marzo. El 8 de marzo sigue gobernando Boric, le comento, el Partido Comunista. Pues claro, pero digamos, pero es una posición que marca, digamos, hacia adelante, ¿no? O sea, 3 días después asume Kast, y 6 días después estaba usted de cumpleaños. Sí, efectivamente. Bonito regalo de cumpleaños me tiene el Partido Comunista. Oye, no, a ver, vamos a lo concreto. A nadie le puede no llamar la atención que durante este gobierno las movilizaciones no aparecieron. En este gobierno tuvimos un subsecretario acusado de cuestiones extremadamente graves respecto de situaciones abusivas con mujeres, lo cual evidentemente no nubla su presunción de inocencia, pero a mí me llamó la atención que no haya habido una movilización por parte de las tesis y de otras expresiones que conocimos antes. Falleció un trabajador dentro de La Moneda, en una jornada extenuante, y tampoco, entonces, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, ¿qué pasó? Y yo creo que cuando el Partido Comunista dice que no renuncia a ninguna forma de lucha, y dentro de ellas está la protesta per se, porque, a ver, ¿dónde yo tengo un matiz con la senadora Bodanovich, que lo conversábamos ayer? Nadie está en contra de la movilización pacífica, de hecho, efectivamente es un derecho constitucional, pero cuando usted dice, antes de cualquier conversación, antes de cualquier agenda, que va a movilizarse, en el fondo usted lo que dice, mire, yo voy a enfrentar al gobierno con un pie en la institucionalidad y con el otro pie en la calle. Entonces a mí eso me parece grave, pero más grave me parece
que las otras izquierdas, porque aquí yo creo que vamos a tener 3 almas en la futura oposición, que si quiere lo podemos analizar. ¿Ya? Las otras izquierdas no hayan sido más vehementes en marcar distancia. Algunos diputados lo han hecho. Valoro lo que ha hecho Juan Luis Castro, valoro lo que ha hecho Raúl Soto, que entiendo que está aspirando a ser presidente del PPD, pero yo creo que lo complicado es lo que denuncia Daniel Mansuy el domingo en el diario El Mercurio, que es que cuando una tesis de ese tipo no encuentra una antítesis de las otras izquierdas, o esas izquierdas están, digamos, contentas con la tesis del Partido Comunista, o es tanta la, no quiero ser insultante, pero es tanta la fragilidad conceptual que no son capaces de plantear una tesis alternativa. ¿Qué sería fragilidad conceptual en un lenguaje menos diplomático? No, menos diplomático es que a mí me sorprende que el Partido Socialista, con su tradición, con su vocación democrática, con su capacidad de espacio político ganado en las últimas elecciones, nos salga a decir, mire, nosotros no somos esto. Ahora, ¿qué cosas veo positivas? Cuando usted discutió aquí con la senadora Bodanovich sobre la ley de amarre, ella, fíjate, elegantemente, pero se distanció. Entonces yo creo que esa es una sinopsis de lo que vamos a ver, de que la centroizquierda va a intentar construir un proyecto político distinto al de la izquierda radical, pero en coyunturas como la del informe del PC se tiene que notar más nítidamente. Yo creo que en eso la centroizquierda cometería un error si permite que ese tipo de tesis se instalen como piso común de las izquierdas. Yo creo que en eso, bueno, ahí me podrá preguntar qué va a hacer usted en el caso del futuro eventual oficialismo, pero si se trata de la oposición, yo creo que la izquierda democrática tiene que ser mucho más vehemente en distanciarse de este tipo de planteamiento. Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ayer conocimos las líneas rojas que planteó el Partido Nacional Libertario para ingresar al gobierno del futuro presidente José Antonio Kast. ¿Tiene Renovación Nacional líneas rojas? Mire, todos tenemos nuestras líneas rojas porque todos presentamos proyectos distintos. Usted entenderá que amarillos, demócratas, Chile Vamos, libertarios, no somos lo mismo. Pero la pregunta que yo me hacía cuando leía esto es ¿en qué minuto empezamos a pensar en las líneas azules? No, está bien, pero ya si quieres después hablamos de las líneas azules, pero hablemos de la línea roja primero. ¿Cuáles son las de Renovación Nacional? Si me dice que todos tenemos nuestras líneas rojas, ¿cuáles son las de RN? Mira, para nosotros, y lo hemos conversado, es muy importante que ciertos beneficios sociales que se han construido desde el liderazgo del presidente Piñera se fortalezcan y se incrementen. Yo no digo en ningún caso que estén en duda, porque algunos han pretendido establecer que sean dudosos, pero por ejemplo, avanzar en la Sala Cuna Universal, avanzar en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la PGU y lo que se obtuvo en el tema previsional. ¿Cómo hacemos cargo del desafío de retomar la senda de una educación que realmente favorezca a los estudiantes? Pero eso, perdón. ¿Esos son aspiraciones? Porque no me suenan las líneas rojas. No, son aspiraciones nuestras. O sea, usted me está diciendo que si no hay un incremento de la PGU, no. es que son una línea roja. Tiene razón. No, yo te diría líneas rojas. Hoy día Renovación Nacional estamos más enfocados, más que en esta lógica como de la línea roja, donde yo digo, mire, me pongo en esta posición y si no me bajo. Ya, Johannes Kaiser dice, si efectivamente el gobierno va a empezar a moderarse en estos temas, mejor no lo integramos. Si el gobierno no va a corregir la herencia Bachelet, mejor no lo integramos. Tiene líneas rojas, por eso le pregunto si Renovación Nacional tiene líneas rojas. No, yo te diría que estamos en otra sintonía, si quieres que sea sincero. La sintonía de Renovación Nacional es cómo cooperamos al futuro gobierno en aquellas materias que son de mínimo común denominación. Por ejemplo, si nosotros queremos construir un ecosistema favorable al emprendimiento, vamos a tener que hacer cosas difíciles, rebajar impuestos, eliminar permisos, modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eso ya es titánico. Cualquiera que dice, no, pero qué fácil, eso no tiene nada de fácil. Después, si queremos mejorar la situación del Estado, vamos a tener que cambiar el estatuto administrativo. Vamos a tener que entrar en diálogo con el mundo del empleo público y decirle, mire, la inamovilidad funcionaria y del sistema de licencias que usted tiene va a tener que cambiar. No es posible que el programa de mejoramiento de la gestión se lo ganen todos, cuando se supone que es un incentivo para la buena gestión. Y eso ya, Juan Manuel, es titánico. Enfrentar al crimen organizado es titánico. Esos son objetivos, entonces no hay líneas rojas para Renovación Nacional. No, para nosotros... ¿Y usted está de acuerdo con que un partido ponga líneas rojas para ingresar al gobierno? Mire, cada partido verá lo que hace, pero a mí más bien me acomoda la lógica, como le decía, la de las líneas azules. O sea, cómo nos sentimos todos los que formamos parte del rechazo. A ver, todas las fuerzas en un minuto nos sentimos convocadas a decirle que no a algo. Y nos fue bastante bien porque nos pusimos de acuerdo en esos mínimos y nos opusimos a algo. Claro, pero sería justo decir también que en el caso del Partido Nacional Libertario se opuso al primer texto constitucional, pero se opuso también al segundo que ustedes apoyaban. Es cierto. Pero por lo mismo la pregunta es, ¿seremos capaces ahora de ponernos en disposición de contribuir en algo constructivo? ¿Nos podemos poner de acuerdo en mínimos comunes de algo que hay que construir en favor de Chile? Y yo quiero confiar en que todos aquellos que nos sentimos convocados
a ser oposición del actual gobierno, nos sintamos convocados a construir una alternativa común, que evidentemente significa diferencias entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿ponemos el acento en las diferencias, en las líneas rojas, o ponemos el acento en las líneas azules, donde creo que tenemos mucho por hacer? Y yo estoy bien optimista porque observo... Es que lo que pasa es que una cosa es donde se pone la tilde y otra donde se pone el punto. Y lo que está fijando Johannes Kaiser no es donde quiere poner el acento y el énfasis, sino que más bien este es un punto final. Para mí, pasar de esta línea, no. Y eso es lo que hace el partido, más que Johannes Kaiser, el partido que lidera Johannes Kaiser. En Renovación Nacional no hay nada que a ustedes les haga ruido que eventualmente digan, miren, de aquí para allá nosotros no estamos disponibles. Mire, nosotros los tildes que hemos escuchado desde que el presidente salió electo nos han llamado favorablemente la atención. Que él ponga el acento en un gobierno unidad, que él ponga el acento en que vale la pena que Chile Vamos se incorpore, que reivindique la figura del presidente Piñera. Todos esos tildes, la verdad que han sido suficientes para disuadir a los puntos. Y usted no... A propósito de su analogía entre los puntos y las tildes. Sí, ahora, en esa descripción que usted hace, hay quienes también dicen a qué José Antonio Kast habría que creerle. ¿Al José Antonio Kast que plantea efectivamente el diálogo y el gobierno de unidad nacional, o el José Antonio Kast que se opuso a un montón de acuerdos a los que ustedes sí llegaron en el Congreso, como por ejemplo la reforma de pensiones? Digamos, ¿qué le hace pensar que este José Antonio Kast hoy día es distinto al que se opuso a un tema que para usted es relevante, tanto que lo ha mencionado en esta entrevista, que es el de la reforma a las pensiones? No, yo me quedo con las cosas que la gente hace a partir de las situaciones políticas. Desde el que él ha sido electo, la verdad que ha dado señales muy claras de querer construir un gobierno de unidad. Creo que en segunda vuelta también lo hizo. Para nosotros fue muy relevante el que haya convocado en la segunda vuelta al arco del rechazo, que en su discurso recién electo, cuando tú tienes toda la tentación, Juan Manuel, acaba de ser electo con un 58% de hablarle a tu microclima, él le habló al ecosistema general. Entonces yo por lo menos las señales que he visto han sido muy favorables. Y por lo mismo creo que los libertarios se tienen que sentir convocados a este desafío colectivo. Y creo que cuando uno se siente convocado al desafío colectivo tiene que poner sus liderazgos por delante. Por lo tanto, espero que el mismo Johannes Kaiser pueda incorporarse al gobierno para que demos una señal de que, por decirlo así, los liderazgos principales de nuestras expresiones están dispuestos a contribuir a este desafío común. Es una línea roja para... A ver, primero, ¿usted es partidario que Michelle Bachelet sea respaldada por el gobierno como candidata a la Secretaría General de la ONU? Yo lo encuentro compleja la decisión por varias razones, pero yo en esto quiero mantenerme muy fiel a que esta es una decisión del presidente electo que nosotros vamos a respaldar. El dilema se presenta porque este gobierno lo ha hecho muy mal, y cuando yo digo que lo ha hecho muy mal, lo construyó de manera partisana, no convocó a la oposición, no rindió cuenta en la Comisión de Relaciones Exteriores, no sinceró los gastos y todavía no nos explica si tiene los votos en Naciones Unidas para ser electa. O sea, toda esa pésima construcción ha hecho el actual gobierno. Ahora, nosotros entendemos que esta candidatura tiene una importancia y un simbolismo relevante para un sector de la centroizquierda con la cual queremos tener diálogo en el futuro gobierno. Entonces, yo creo que hay que ser cauto y esperar. Yo creo que en esto el presidente electo ha sido, por decirlo así, correcto, porque de partida la fue a ver a su fundación, ha estado abierto a escuchar, y por lo menos nosotros de Renovación Nacional lo vamos a apoyar en la decisión que tome. Ya. Pero más que fijar yo posición propia. Sí, no está bien, pero pareciera que esto tiene que ver más bien con una cuestión de conveniencia en el realismo político de apoyarla para no enemistarse con la centroizquierda, que una convicción profunda respecto del rol que ella pueda jugar en el organismo. Yo creo que una mezcla de cosas. Yo he visto con muy buenos ojos, por ejemplo, cuando la expresidenta en el estallido, mientras algunos hablaban de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ella y Sergio Mico, ella es de Naciones Unidas, Sergio Mico es del INDH, no estuvieron dispuestos a aceptar esa tesis, que era muy grave porque era decir que el Estado de Chile violaba derechos humanos. Eso para mí, fíjate, nunca se me olvidó. Porque te quiero decir que fue un gesto, para mi gusto, muy audaz por parte de la expresidenta en minutos en donde muchos de sus partidarios estaban en la tesis de las violaciones sistemáticas. Me habría gustado una vocería más activa cuando supimos, por ejemplo, lo que aconteció con Petro y la manera insultante en que se refirió al presidente electo, o la manera en cómo se ha actuado respecto de María Corina Machado. Uno le gustaría, pero me imagino que ella también está custodiando su propio equilibrio. Mire, dejemos que los días pasen y yo estoy seguro que el presidente electo va a tomar una buena decisión. ¿Cómo imagina usted Renovación Nacional dentro del gobierno de José Antonio Kast, diputado Chalper? Mire, es bien elegante mi pregunta. Pero, buena. Pero, yo lo imagino... Se la puedo hacer de otra manera. ¿Cuántos ministerios se merece Renovación Nacional en el gobierno de Kast? No, eso sí que me gustó más la primera pregunta. Por eso, usted elige cuál de las dos me quiere responder. Yo espero que Renovación Nacional aporte de su experiencia, aporte en su capacidad de construir puentes.
Yo lo he dicho otras veces, así que lo reitero acá, ser efervescente, grandilocuente, es muy útil cuando se es oposición, Sí. pero cuando se es gobierno se valora a aquellos que hemos tenido, por decirlo así, el esfuerzo de construir puentes con el mundo del actual oficialismo, sacar cosas adelante. Yo le doy un ejemplo de algo que me ha valido algunas críticas. Como Renovación Nacional fuimos a ver al ministro Gajardo y al ministro Cordero para decirles desde ya que los vamos a apoyar en la reforma constitucional de Gendarmería. Algunos desde la actual oposición me dijeron, pero ¿para qué te precipitas o para qué das señales que pareciera que estamos como construyendo acuerdos con el gobierno? Porque de eso se trata. Los países se construyen sobre la base de avanzar en cosas en común, y creo que Gendarmería pase a formar parte del ecosistema de la seguridad y depende del Ministerio de Seguridad es clave. Entonces yo creo que esa experiencia, esa capacidad que hemos tenido de sacar adelante el Ministerio de Seguridad, la reforma previsional, ahora va a ser muy valiosa, y acuérdese de mí, no por nada. El presidente electo apenas gana, dice que no se imagina su gobierno sin Chile Vamos. Entonces yo creo que RN tiene que construir desde lo que es un partido con una identidad clara, pero con una capacidad de construir acuerdos en favor de Chile. Ese es el aporte de RN. ¿Y desde qué ministerio le gustaría que contribuyera? Desde todos los que el presidente electo quiera. No, pero usted, Ojalá sean muchos. Ya, ya está. Ya, pero ahí hay un sinceramiento. Ya, pero hay figuras dentro de Chile Vamos, no necesariamente Renovación Nacional, pero también dentro de Renovación Pero es Nacional. que usted me va a hacer quemarlas, pues obvio que tengo en mi cabecita algunas. No lo voy a pedir si que yo me las digo, no le voy a las pedir, quemo. no le voy a pedir que me dé nombres, pero sí estoy pensando en esto. Hay figuras de tonelaje político, no de experiencia, y esto probablemente que lo que le voy a plantear ahora usted también lo ha escuchado, que preferirían no entrar en una primera etapa de este gobierno, sino que entrar en la segunda etapa, cuando el gobierno efectivamente, como le ocurrió a Bachelet, como le ocurrió a Piñera y como le ocurrió a Boric, tuvo que llamar a esas figuras de mayor tonelaje para poder enmendar rumbo y corregir errores. ¿Cuánto riesgo se corre en ese sentido, digamos, de guardarse buenas cartas para la segunda etapa del gobierno de José Antonio Kast? Yo de verdad creo que lo del gobierno de emergencia, que partió siendo una especie como de idea general, sabes que a medida que uno empieza a meterle cuerpo a eso, efectivamente estamos en una situación de crisis económica, en el combate a la seguridad, en fin, que requiere que los mejores de los nuestros estén desde el comienzo. Entonces yo dentro de mi partido, aquí espero no decir nada que después el senador Galilea me pueda reprochar, pero en las conversas internas yo he dicho todo lo contrario. O sea, nosotros tenemos que tener a disposición nuestras mejores figuras desde el primer minuto, porque creo que Chile va a enfrentar una coyuntura compleja con un partido comunista que desde ya está diciendo que no va a dar espacio a ningún tipo de conversación democrática, sino que te va a enfrentar en la lógica del conflicto desde el inicio. Yo creo que va a haber muy poca paciencia de la ciudadanía, o sea, esto que le llaman la luna de miel va a ser bastante corta, y por lo tanto nosotros no tenemos espacio a algo distinto que a poner lo mejor de lo nuestro al servicio del futuro gobierno, y eso es lo que yo he planteado internamente. Es cierto que algunos plantean una cosa distinta, pero yo creo que hoy día son los tiempos de la generosidad y no los tiempos del cálculo. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Por eso le decía yo lo de las líneas azules, esto de pensar siempre en lógicas como de retaguardia, y no, yo creo que estos son tiempos para pensar en lógicas de vanguardia, demostrar que RN tiene un proyecto político que puede aportar al futuro gobierno y que quede muy nítidamente expresado en la manera en cómo nuestros futuros integrantes, que los decidirá el presidente electo, se comportan en sus cargos. Por último, diputado Chalper, ¿qué va a pasar con la presidencia de la Cámara? Porque ahí también hay una pugna, por decirlo de alguna forma, bien interesante, donde el Partido de la Gente, con 14 diputados, ya está empezando a hacer sentir el que tiene de alguna manera el sartén por el mango, o al menos la llave, o el llavero. Mira, a mí me gustan las señales. Primero, que sea Juan Marcelo Valenzuela el jefe de la bancada, da cuenta de que el Partido de la Gente quiere construir una fuerza política que efectivamente perdure y que tenga eficacia en la acción interna. Él es del ADN de Franco Parisi. Exactamente, yo eso lo recibo como una señal muy clara. A mí no se me olvida que en la legislatura pasada el PDG pactó con la izquierda y bueno, no le cumplieron en ninguna de las cosas que les prometieron. Yo creo que eso les tiene que enviar algunas señales. Yo soy de los que creen que hay que construir un espacio amplio y representativo que le dé gobernabilidad y estabilidad a la Cámara de Diputados. ¿Cómo eso se hace? Bueno, obviamente son las conversaciones que hay que tener. Y yo espero que en eso todos entendamos que la Cámara de Diputados tiene que dejar de ser algo que entorpece el avance del país y tiene que pasar a ser algo que lo favorece. ¿Y qué quiero decir con eso? Que está muy bien tener diferencias de opinión, pero no estar permanentemente en el conflicto como la manera de proceder. Entonces, ¿se imagina a Pamela Giles como presidenta de la Cámara? Mire, yo no quiero adelantar ni favor ni en contra de nadie. Yo ayer tengo que sincerar que conversé largamente con el actual presidente de la Cámara, con el diputado Castro, quien a nombre de Renovación Nacional ha tomado el liderazgo en esto. Y coincido completamente con su diagnóstico. Aquí lo importante es que los votos estén el 11 de marzo del 2026. Y cualquier juicio de valor que pueda generar contradicción con eso, yo creo que es un poco precipitado. Entonces construyamos ese acuerdo y cada día tiene su afán Juan Manuel.
Muy bien, pues, diputado Diego Chalper, ¿dónde pasa el año nuevo? Con mi familia, porque además tengo mis cuñados que han venido a vernos desde afuera, ellos viven en otro país, así que vamos a estar en familia ahí, probablemente comiendo en un asado. Muy bien, pues. Oye, lo que sí, permíteme un último comentario, enviarle un abrazo muy cariñoso a la familia del bombero que ha fallecido en Litueche. La verdad que es muy triste lo que haya acontecido y bueno, mucha atención a estos días que van a ser muy, muy complejos desde el punto de vista del calor. Así que lo que ha pasado en Las Condes y en fin. Así que enviarle un abrazo a la familia de este bombero y un llamado a todos a ser muy cautos estos días. Gracias, diputado. Gracias a usted, que le vaya muy bien.